lavarnos las manos para ya luego dar inicio de manera formal a esta segunda parte. Al cielo vamos, sí, que nadie falte allá, Señor. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, hermano, al hogar. Amén. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús. Excelencia sincera de todo mi ser, ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para andar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed todo, comed, esto es mi cuerpo. Ahora nos postramos para orar. Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ese pan que es el pan de vida, que eres tú, es tu palabra, Señor. Y como tú fuiste quebrantado, Señor, como así lo simboliza este rito, así también queremos, Señor, que se quebrante nuestro corazón. Y que a partir de ahora, Señor, podamos ser un ser nuevo. Tener un reencuentro contigo, Señor. Las gracias sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Los que van a participar del pan, por favor, ponerse en pie. Recuerde, usted toma su pedazo, se sienta y lo conserva hasta que luego indiquemos cuándo podamos participar todos juntos. ¿Está bien? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado el sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hoy comer de este pan con unción, en memoria de mí. Participemos todos. Sangre y cuerpo soy. Quieto.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Ahí está orando. Oremos. Padre, muchas gracias porque a través de este símbolo que dejaste plasmado en tu palabra, nos enseña, Padre, que tu sacrificio fue hecho en nuestro favor. Amén. Pedimos, Señor, que esto podamos vivir, que a través de que sea un símbolo podamos recordar ese gran sacrificio y que cada día, Señor, podamos también nosotros